desde la antigüedad hasta la actualidad. Antigüedad, prehistoria, 3300 a.C. Inicialmente, la sexualidad se relacionaba con la satisfacción de impulso reproductivo. El arte muestra en sus representaciones una exaltación de la figura femenina, donde se destacan las formas relacionadas con la fertilidad, también obesidad. Cultura mesopotámica, 3000 a.C., cuna de la civilización occidental. Aparecen las primeras reglamentaciones de la sexualidad en el código de Hammurabi, y se rendía culto a Astorte, diosa de la prefectura, de la sexualidad, a quien las mujeres jóvenes le ofrecían su virginidad, entregándose a un forastero en el templo. Cultura egipcia, 30 a.C. al 641 después de Cristo. El incesto estaba permitido e incluso el heredero al trono debía casarse con su hermana para ser considerado un rey legítimo. Así protegían su patrimonio y lograban mayor poder político. Sociedad babilónica, 612 al 539 a.C. La monogamia era estricta. Aquí, la mujer no era más que un objeto de placer y un vientre más. Sin embargo, el hombre tenía libertad y legalidad de tener concubinas. Las conductas sexuales no permitidas, como el adulterio en las mujeres, eran castigados duramente. A ella se arrojaba al río con su amante, o bien se le cortaba la nariz y él era castrado. Cultura griega. Para ellos la sexualidad tenía mucha importancia. La educación sexual era abierta y exaltaban el erotismo. La homosexualidad permitida entre jóvenes, entre maestros y pupilo. La visión de la mujer era como un ciudadano de segunda categoría. Hacían culto a la virginidad. La belleza era algo sublime de adorar. La belleza femenina o masculina era un acto de adoración. Edad Media. En el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1942 con el descubrimiento de América. Aparecen los famosos cinturones de castidad y se hicieron evidentes muchos problemas sexuales, por lo que la Iglesia, para reafirmar, refrenda el matrimonio monógamo y declara el instinto sexual demoníaco, dando origen así a la Santa Inquisición. Para la sociedad medieval, la castidad poseía un valor intrínseco y trascendente al proporcionar directamente la salvación de las almas. Sociedad romana, 753 a.C. al 476 después de Cristo. Las relaciones sexuales fuera de la pareja eran considerados totalmente normales. Existía una gran promiscuidad fuera del matrimonio. Las costumbres dictaban que el hombre casado podía mantener tantas relaciones sexuales como él quisiera. Religión judía. Fue de las primeras en reprimir la sexualidad, particularmente la de las mujeres que eran consideradas simples objetos sexuales. Vieron en el sexo todo un sistema de prohibiciones, era en tanto animal y alejada a Dios. El islamismo. Siglo VII. Reprimió ferozmente a las mujeres. Aprueban los velos y pesados ropajes que les obligaban a llevar. En la India son famosos los libros sagrados del erotismo hindú, como el Kama Sutra, que enseña las maneras de convertir el goce de la sexualidad en una experiencia casi mística. Los japoneses. Las geishas se originaron como profesionales del entretenimiento. Originalmente, la mayoría eran hombres. Siglo XV. Aparecían indicios de las primeras enfermedades de transmisión sexual, consideradas castigos divinos por los excesos sexuales. Renacimiento, siglo XVI. En esta época se da una corriente de desarrollo intelectual y artístico. Se notan esto en las pinturas que muestran la anatomía sexual de hombres y mujeres, como es el caso de obras de Leonardo da Vinci. Otra muestra es la exaltación del cuerpo femenino por medio de la literatura y las artes. Se impone un rol positivo de la mujer. Escritores plasman diferentes papeles de la mujer en cada estado: doncella, casada, viuda y religiosa. Siglo XVI. La sexualidad se ejercía en medio de un discurso de doble moral. Por una parte, la gente pretendía vivir apegada a la religión. Por otra parte, la lujuria enfrentaba toda buena intención al respecto y, por último, lo aceptado. Era lo lícito, es decir, el sexo dentro del matrimonio. Edad moderna. Época victoriana.
Las conductas sexuales empezaron a ser categorizadas como apropiadas e inapropiadas. La alcoba era el único lugar para vivir la sexualidad utilitaria, libre y fecundada. 1792. La Asamblea Francesa instaura el matrimonio civil y el divorcio. Se adapta como compromisos de dos individuos. 1882. Graf Ebing define diferentes comportamientos sexuales como patológicos, surgiendo el término desviación sexual. Siglo XVIII. La literatura rompe el enclaustramiento femenino. La concepción aristotélica consideraba a la mujer un hombre frustrado. En el sexo se justificaba la superioridad del hombre. La mujer debe someterse a las exigencias sexuales a través del arte. La mujer no puede expresarlo porque es considerada una conducta histérica. 1700 a 1899. Conductas sexuales, como la masturbación, eran inapropiadas y se le culpaba de desórdenes orgánicos como la epilepsia. El pensamiento religioso daba gran importancia a la familia, pero no permitían olvidar que el sexo era una desafortunada necesidad y no algo de lo que pudiera disfrutarse. Siglo XIX. El sexo representa un tabú, pero aún así no detiene el sexo fuera del hogar. Aparecen los hijos ilegítimos. Siglo XX. 1900 a 1999. Surge la sexología, joven disciplina que aborda el estudio de la sexualidad. Tiene naturaleza inter y multidisciplinaria. Es considerada por la Organización Mundial de la Salud dentro del concepto integral de salud del ser humano. La violación se considera como el mayor delito. Se introduce la práctica de restauración del himen. Para 1930 se inicia la producción líquida de látex utilizada actualmente en la fabricación de los condones. Para 1972 se comenzó a practicar el sexo oral, a raíz del estreno de una película llamada Garganta Profunda. En 1993 se fabrican los primeros condones femeninos. Actualidad. Siglo XXI. Movimiento feminista mexicano se enfrenta a grandes retos, como los de aumentar la igualdad de género, disminuir la discriminación, la violencia doméstica y fomentar el acceso de las mujeres a estudios superiores y a posiciones laborales en sus campos de estudio. 2007. La Ciudad de México aprobó la despenalización del aborto y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud. Para el 2010, la Ciudad de México fue la primera entidad en permitir el matrimonio igualitario y de ahí le han seguido algunos estados, que ya suman al menos 20 en total. El Supremo Tribunal de la Ciudad de México resolvió que las parejas homoparentales tienen el mismo derecho para poder adoptar un menor de edad. Se generaliza el uso de vientres de alquiler para heterosexuales y homosexuales. También aparecen las madres solteras y la idea del uso de los úteros artificiales para la procreación.